Hola, soy Silvia de Keisa Cookies. Bienvenidos a nuestro curso virtual. En este curso virtual prepararemos pan francés. Los ingredientes para la masa del pan francés: 549 gramos de harina panadera, 302 gramos de agua, 5 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 11 gramos de azúcar, 16 gramos de manteca y 5 gramos de esencia. Comenzaremos haciendo la masa para el pan francés. Esto pueden hacerlo directamente en el bol o sobre la mesa. Yo lo voy a hacer sobre la mesa para que ustedes lo puedan ver con más facilidad. Voy a tomar 549 gramos de harina de trigo panadera y voy a hacer un volcán en ella, sin orden, no hay un orden específico. 302 gramos de agua, el agua debe ser tibia, no temperatura ambiente, no fría, pero tampoco caliente, sino tibia. Le voy a colocar 5 gramos de levadura, 11 gramos de azúcar, 16 gramos de manteca y 5 gramos de esencia. La sal que está acá no la voy a agregar todavía, porque la sal me va a ralentizar el trabajo de la levadura. Se la agregamos más adelante cuando ya la levadura empiece a metabolizar. Por los momentos la vamos a reservar. Vamos a mezclar los ingredientes acá, tratar de derretir un poco o suavizar la manteca en el agua tibia, y luego vamos a empezar a unir la harina poco a poco. Con cuidado de no romper el volcán si lo van a hacer en la mesa. Una vez que ya la mezcla de líquidos es un poco más espesa y que no corremos el riesgo de que se derrame, ahora sí podemos terminar de agregar y mezclar los ingredientes. Sin amasar, solo presionar para que la harina vaya absorbiendo la humedad. Esto es un taroco o una espátula. Vamos a recoger los ingredientes que tenemos regados y los vamos a ir incorporando a la masa. Esto es una masa, las cantidades que les estoy dando son cantidades exactas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que acá no les debe faltar humedad ni sobrar humedad. O sea, la masa debe quedar en óptimas condiciones de humedad. Si da el caso de que quede seca o quede muy pegajosa, es por la harina. No todas las harinas tienen la misma cantidad de gluten. Es posible que usen una harina que tenga poco gluten y, por supuesto, en ese caso va a necesitar más harina, en ese caso, porque les va a quedar muy blanda. O si tiene exceso de gluten, es posible que les quede dura en ese caso y necesitarían más humedad. Si les da el caso de que la masa quede muy pegajosa, es por el gluten de la harina. Si la harina tiene poca cantidad de gluten, la humedad que se le está agregando va a ser excesiva. En el caso de que el gluten sea muy alto,
va a pasar que la masa va a quedar seca, le va a faltar humedad. El gluten más recomendado, el porcentaje del gluten más recomendado para la masa, para la harina panadera, está entre el 15 y el 17%. Ahora es el momento de dejarla reposar 10 minutos. Si se dan cuenta, es una masa bastante tosca, nada lisa. No importa, esto es lo que necesitamos, solamente unir los ingredientes hasta allí. Si la presiono, se dan cuenta que no se pega de las manos. Es el momento de dejarla reposar 10 minutos. Puede ser con un paño, con un plástico, con un bol. Lo importante es que ella no tenga contacto con el medio ambiente para que no se seque. Una vez pasados los 10 minutos de reposo, vamos a empezar a amasar. Cada panadero o cada persona adopta la forma más fácil para que se le haga a él personalmente amasar. Yo le voy a mostrar dos de las formas más fáciles y más utilizadas. Con una mano tomo el extremo superior, lo llevo al extremo inferior, con la otra presiono y tiro. Vuelvo otra vez, extremo superior, doblo y llevo al inferior, con la otra mano presiono y tiro. Si se dan cuenta, empieza a alisarse. Esa es la idea. Este movimiento, cuando yo hago esto, presiono, es presión. Tengo que ejercerle fuerza. Y el movimiento no puede ser lento, porque es justamente el movimiento lo que va a hacer que el gluten se active y la masa pueda ser lisa y que sea elástica, y es lo que va a ayudar a la levadura a que pueda cumplir su función. Entonces este movimiento le va a generar el calor al gluten para poder desarrollarse. Por eso es que tiene que ser más rápido. El segundo movimiento, yo voy a tomar la masa y la voy a rotar desde la palma de mi mano hasta la muñeca. Con ambas manos. En este proceso, cuando yo hago esto, también le estoy ejerciendo presión a la masa. Y también debe hacerse de forma rápida para poder generarle ese calor a la masa que necesita para poder desarrollar el gluten. Bien. Ya pudiéramos decir que la masa está lista. Pero primero debemos hacer una prueba. Debemos cortar un trozo de la masa y con los dedos, sin utilizar las uñas, vamos a estirarla. Si logramos estirarla lo más posible sin que se rompa, quiere decir que tiene
la red de gluten fortalecida. Quiere decir que ya la masa está lista. Una vez tenemos la red de gluten fortalecida, es el momento de agregar la sal. Como tenemos una masa, no podemos agregar la sal directamente sobre ella porque nos quedaría en un solo sitio. La forma correcta es, vamos a esparcir la sal sobre la mesa. Y la masa la vamos a abrir. Y con ella vamos a recoger la sal. Luego vamos a volver a amasar hasta que toda la sal sea absorbida por la masa. Ya toda la sal fue absorbida por la masa. Si la vemos, si la tocamos, no se le siente. Vamos a dejarla reposar nuevamente por 10 minutos. Estos tiempos de reposo de 10 minutos son importantes porque la masa, al trabajar con ella, es lo que nosotros llamamos en panadería, se estresa. ¿Qué pasa cuando se estresa? Se endurece. Entonces hay que dejarla que ella repose para que vuelva otra vez a su estado original y poder seguir trabajando con ella. Entonces 10 minutos, igual que en las veces anteriores, tapada con un plástico, un paño, un envase. Lo importante es que no tenga contacto con el medio ambiente. Una vez ha pasado los 10 minutos, viene la otra parte de hacer una masa para pan, que es el sobado. El sobado manual se hace con rodillo. Una de las masas que necesita menos sobada es las masas rústicas como esta, que es la masa de pan francés. Son 20 pasadas de rodillo, así se le llama. Una pasada de rodillo está compuesta por esto: del centro hacia un extremo, del centro hacia el otro extremo, estirar lo más que se pueda, doblo y doy un cuarto de vuelta. Eso es una pasada de rodillo. La segunda, mismo proceso, del centro hacia un extremo, del centro hacia el otro, estiro lo más que puedo, vuelvo a doblar y giro un cuarto de vuelta. Eso es la segunda pasada de rodillo. La masa de pan francés necesita 20 pasadas de rodillo. O sea, ese proceso que acabamos de hacer hasta el cuarto de vuelta, 20 veces. Una vez hechas todas las pasadas de rodillo necesarias, se debe dejar reposar solo 5 minutos más para luego poder preformar los panes. Bien, 20 pasadas de rodillo. Vamos a dejarla reposar unos 5 minutos nuevamente para empezar a preformar los panes. Una vez pasados los 5 minutos del último reposo,
vamos a preformar los panes. Lo primero que debemos hacer es cortar las porciones. El peso de un pan francés está entre 70 y 90 gramos de masa cruda. Yo hice una masa, ya les voy a decir el peso. Pesa 866 gramos. Desde aquí yo puedo sacar 866, aproximadamente unos 9 panes de unos 80 gramos. Como les digo, entre 70 y 90. Vamos a cortar las porciones, todas del mismo peso, para que todos los panes tengan el mismo tamaño. Vamos a ir cortando y de una vez los vamos a tapar para que no se resequen con el ambiente. Este es el último trozo de masa que nos queda, pesa 129 gramos. Vamos a cortar a la medida que tenemos las otras, que son 80 gramos. Y con este pedacito de masa que nos queda, pues haremos un pancito más pequeño. Ahora fíjense, con esto haremos un pancito más pequeño. Ahora fíjense, la forma de hacerlo en casa es esta: masa, peso, tarojo o espátula, algo que les permita cortar las porciones. De la forma como se hace de una manera industrializada en una panadería, pues ellos tendrán su manera, por la cantidad de panes que hacen al día, de poder porcionar la masa de forma más rápida y más fácil. Sin embargo, en casa, incluso hasta para comercializarlo en casa, podemos hacerlo de esta manera, pero si ustedes tienen otra manera, otra forma, otras herramientas, cómo porcionarla que sea más rápido y fácil, por supuesto que también la pueden usar. Una vez hemos porcionado los panes, ahora vamos a preformarlos. Vamos a utilizar una bandeja plana, solo con manteca, más nada, manteca vegetal. Vamos a tomar la primera porción de masa, y vamos a hacer un cuadrado con la ayuda de un rodillo, del centro hacia la esquina, una esquina superior, del centro una esquina inferior, luego del centro a la otra esquina inferior y el siguiente del centro a la otra esquina superior. Aquí ya tenemos la forma de un cuadrado. Ahora solo queda, siguiendo esta misma forma, hacerlo un poco más grande. El pan francés tiene una forma característica. Él es fino en los extremos y un poco más abultado en el centro. Hay muchas formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar una de las formas más fáciles. Empezamos por esta esquina y solo vamos a enrollar. Al llegar a este extremo, mellamos, que es romper la masa para que se pegue de la otra. El término es mellar. Llevamos al final y luego, con las manos en esta posición, vamos a rotarlo, haciendo presión solo en las esquinas. Algo que no les expliqué
que el cierre siempre va hacia abajo, para que el mismo peso del pan no permita que se abra cuando empiece a crecer. El próximo paso es hacerle el corte. El pan francés lleva un corte longitudinal en el centro, no de extremo a extremo. Si lo hacemos de extremo a extremo, se abre demasiado. Entonces debemos dejar aproximadamente unos 2 centímetros entre el corte y la punta del pan. Con un cuchillo de buen corte, sin maltratar el pan, vamos a hacer un corte. ¿Ok? No muy profundo, tampoco tan superficial, porque el pan debe abrir. Entonces debe ser un corte medianamente profundo. Un solo trazo. No debemos hacer esto, porque no va a cortar, no va a abrir. Debe ser un solo corte. ¿Ven cómo va abriendo? Siempre debe ser un corte, no 2 ni 3. El pan francés o todos los panes, los cortes de cada pan es lo que lo identifica, y el pan francés solamente lleva un corte en el centro. Una vez lo hemos cortado, ahora debemos cubrirlo con plástico para dejarlo levar. Una vez cubiertos con plástico, quería mostrarles que el plástico no debe estar tenso sobre ellos, porque debemos darle su espacio para que ellos puedan levar. ¿Ok? No debe estar prensado, sino más bien suelto. Ahora lo vamos a dejar levar entre 40 y 60 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente en que estemos. Lo importante es que estén en un sitio cálido y sin corrientes de aire. Acá tenemos nuestros panes franceses. Vamos a descubrirlos porque ya es hora de llevarlos al horno. Horno 200 a 210 grados centígrados. Tiempo de cocción aproximada de 40 a 60 minutos. El tiempo de cocción, realmente ellos están aproximadamente en 40 minutos. Pero recordemos que el pan francés es un pan rústico que tiene una costra dura, y para que esa costra se haga, él necesita 2 cosas, mejor dicho 3 cosas. Necesita poca grasa, mucho calor y humedad. Poca grasa, la que le colocamos a la masa. El calor del horno, 200-210 grados centígrados, y la humedad que nosotros tenemos que proporcionarle ya estando en el horno para que esa concha se le pueda formar. Entonces vamos a llevarlos al horno y a mostrarles, cuando les hablo de humedad que debemos proporcionarles, a qué me refiero. Vamos a colocar los panes franceses en el horno. Colocamos una rejilla para poder colocar la otra bandeja, porque tenemos 2. Y vamos con la humedad.
Debemos pulverizar agua en las paredes, no sobre los panes, en las paredes y en el piso del horno. Creamos vapor y cerramos. A los 5 minutos debemos volver a hacer la misma operación. Abrimos, pulverizamos agua y cerramos hasta los próximos 35 minutos. Pasados los 5 minutos, volvemos a hacer el mismo proceso. Rociamos agua en las paredes y en el piso, en la parte baja del horno. Ahora sí, cerramos hasta los próximos 35 minutos. Retiramos los panes francés del horno, los moví todos a una sola bandeja para mostrar. Una vez estuvieron listos, no antes, porque corremos el riesgo de que se peguen. Quiero mostrarles también cuál es la textura de este pan francés. Pan suave, esponjoso, a pesar de haber sido hecha una masa totalmente manual en casa, no deja de ser un pan suave y de textura agradable.